las repercusiones que tendrá la reforma fiscal en la billetera. A cada acción una reacción. ¿Cuál será el costo de la reforma fiscal en términos de crecimiento e inflación de este país? El gobierno va a tener más pachocha en la billetera. ¿Va a gastar mejor? ¿Y qué dudas también tiene nuestro público acerca de la reforma fiscal? ¿Que pague 2 pesos más por mi refresco y batirá la diabetes? Órale. ¿Es verdad que nos van a quitar el IVA sobre nuestras hipotecas? ¿La reforma fiscal reactivará la economía? Bienvenidos a la billetera. ¡Bravo! 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 Le damos la bienvenida a esta billetera a Luis Fonserrada Pascal. Él es el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, órgano de investigación del Consejo Coordinador Empresarial. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias. ¿Por qué el sector privado ha rechazado terminantemente la estructura de la reforma fiscal que se aprobó final? Yo creo que hay 3 razones muy importantes. La primera, el gasto que se propone se incrementa de una manera excesiva. ¿Cuánto? 10% de crecimiento en términos reales. Quiere decir que se incrementa en 10% más la inflación, alrededor de 13 o 13,5%. Pero no habían dicho que era solamente ¿Es mucho o es 2%? poco, chavos? Bueno, si lo comparas con lo que va a crecer el producto, que a lo mejor es 3%, la tasa de crecimiento del gasto es 3 veces o más. 4 veces Por supuesto. mayor que el crecimiento del producto. ¿Y cómo lo piensan financiar? Esa es la pregunta fundamental. Están incrementando los ingresos en 1.4% del PIB, que son alrededor de 250,000 millones de pesos. Es la charola que le estamos pasando, por favor. Los gancitos para acá, la del Chesco. Que le quitamos a las 2 varos, familias por y a favor. las empresas, a todos los mexicanos, para que lo gaste ahora el gobierno. Eso es una parte. Pero como no les alcanza, por ser tan alto el gasto, dicen, además hay que endeudarnos en 700,000 millones de pesos. Órale. O sea, ¿quién se lo 3 gasta en un fin de veces semana? más, ¿No? Ah, yo sí. No, 3 veces más que el ingreso. Así es. Muchísimo, ¿no? Y entonces eso les da casi 1 billón de pesos de recursos adicionales para gastarlos, además mal. Y esto tiene muchas implicaciones. Entonces uno es el gasto, otro es este incremento enorme de los impuestos, que hay que ver que se perdió una gran oportunidad de hacer algo mucho más serio y más profundo. Y lo otro es que al incurrir en un déficit tan grande, ¿cómo lo financian? Luis, Emitiendo Tomando dinero deuda. Luis, hablando del del mercado. gasto, o sea, todo lo que es grande alguna vez fue pequeño. Digo, aquí vemos a muchos pequeños que un día serán unos gigantes. Pero finalmente, en el gobierno de Calderón, el gasto, está comprobado, el gasto corriente aumentó 88% y los requerimientos que le dejan, pues ahora sí que al que atrás paga, al gobierno actual, son 389,000 millones de pesos. ¿No habremos hecho esto mal desde hace mucho tiempo y que hoy viene a chocar contra una realidad en la que estamos atorados? En el 2009, nuestra economía no solamente no creció, Sí. sino que se redujo casi 5%. Eso es lo chiquito. O sea, fue una caída enorme. Pero también fue producto de la recesión mundial Claro, y de pero, la pues, para el caso, influenza. nos atoró a todos. Sin embargo, algo que se vale hacer es en ese momento que el gobierno gaste mucho para ayudar a que se recupere Exacto. la economía. Incurrir en un déficit cuando tienes una depresión de Claro. este tipo tan fuerte. El año que entra, los pronósticos más pesimistas son de un crecimiento de 3%, antes de la reforma fiscal, aunque después de la reforma fiscal a lo mejor es menos. ¿Qué sucede? Uno, no van a pagar más los que más tienen, a lo mejor un pedacito chiquitito, van a pagar más los que ya pagan. Y Exacto. afecta a toda la clase media y a todos los que pagan Es impuestos. cierto, ¿no? ¿Quién se siente aquí de la clase media? Todos. ¿Todos? Híjole, se me cae que no. Impuesto, IVA, valor agregado, alimentos y medicinas. ¿Eso hubiera sido la solución? El IVA, sí, efectivamente, hubiera sido una solución perfecta. Y ¿Por no qué? hubiera habido mucha presión Es que social. ya subió. ¿Qué pasa con el IVA? Mira, es un impuesto que pagan
hoy solo una parte de la sociedad, porque no se paga sobre alimentos y medicinas. Al no pagar sobre alimentos y medicinas, estás dejando que los grupos más ricos se ahorren ese IVA en ese monto. Y los grupos más ricos son los que más gastan. Entonces, el subsidio que le das a los grupos de mayores ingresos es enorme. También ayudas a los de menores ingresos, pero mucho menos. Quizás la deuda es adicional, digo, además de la recaudación. No, tiene que ver deuda con poco adicional. porque no se Evidentemente completó. es adicional. O sea, es como una familia o una persona. Tú recibes tu sueldo, te lo gastas, pero si quieres gastar el triple de tu sueldo, Claro. pues tienes que ir a la tarjeta de crédito o tomar un crédito. O tener 3 Esto casas, es lo que Mauricio. está No, pretendiendo ya con 2 hacer es el gobierno. suficiente. ¿Tú crees que Ahora, puedo con aquí 3? el punto, No, otra 2. parte de la reforma fiscal que ha generado mucha polémica es el tener este discurso de alimentos buenos, alimentos malos, alimentos que te producen diabetes, como si la estrategia para combatir la obesidad solamente derivada de tomar o comer un refresco o un alimento de estos que le estigmatizan como chatarra. Esa es la otra parte que es absurda, y cuando oyes a muchos legisladores tratando de defender eso, realmente es de pena. Está comprobado que subir los precios o los impuestos de los alimentos no reduce la obesidad. La obesidad, la alimentación es un tema de cultura, no de precio. Pero Hay que además meterle tiene lana que a la hacer cultura ejercicio, también, ¿no? ¿no? Digo, y como política pública va a costar un varo. Bueno, ¿no? Luis, Además. pero también el gobierno hizo el lanzamiento de una otra iniciativa para fomentar la actividad física, para ver todas estas situaciones que al final del día, coincido plenamente contigo, es de estilos de vida, es de hábitos Así que es. tengamos Así es. para la comida. Ahora, el otro tema, a las gasolinas le meten un impuesto verde y entonces ahora a la turbocina impuesto verde, a los camiones foráneos impuesto verde, pero no a los camiones urbanos, Bueno. pero no solamente a unos autos y a otros no, a los aviones, pero no a los barcos ni a los ferrocarriles. O sea, Distorsiones, como tú y decías. aparte de Distorsiones. todo, ¿de veras cobrar el impuesto va a bajar la contaminación? Se perdió una oportunidad histórica importante porque había un capital político importante que ya desapareció por crear este monstruo de Y complejidades. te refieres al Pacto por México. Al Pacto por México, exactamente, y al momento de México del Ok. que se hablaba, cuando hace un año se propuso déficits que iban desapareciendo, un impulso fuerte a la inversión, que lo único que genera empleo, y por lo tanto una reducción de la pobreza al ir generando empleo. Subir el ISR un poco, bueno, no es malo, pero ¿Qué onda, el Luis? resto ¿Qué de onda? las ¡Qué cosas... milagro, maestro! ¡Qué gusto de verte! Hace años que no te invito veía a- por A acá. Maurice de la Roi. Por Se favor. siente muy señor. ¿Y afectado por el qué, cobro qué de estamos impuestos. haciendo con tanto chamaco aquí? ¡Qué mala onda! Oye, hay que tener nivel, ¿no? Digo, oye Luis, pero buena onda, ¿no? Finalmente, pues vamos a tener toda la fortuna, pues de que ya vamos a pagar tasas iguales, pues mi secretaria y yo, ¿no? Pues 33%, pues es lo que gana ella, ¿no? Más o menos. Digo, yo soy buen patrón, digo, la tengo allá en Liechtenstein, digo. Ah, mira, bueno, está bien. No, yo creo que un poquito más a niveles más altos no es malo. Pero los niveles que han puesto efectivamente afectan no solo a la secretaria, sino a muchísima gente, a toda la clase media. Eso ¿no? me lleva a hacerte una pregunta, es otra de las críticas fuertes. El impuesto o la eliminación de la deducibilidad de las prestaciones a los trabajadores. ¿Eso de verdad desactivará el empleo? ¿Le cuesta más al empresario la nómina hoy? Cuéntanos eso. Por supuesto que le cuesta más al empresario la nómina. ¿Qué quiere decir? Que es un maravilloso estímulo para propiciar la informalidad. ¿Por qué? Sí, pues ya no pagas o buscas contratar sin pagar las que- prestaciones es que a mí la para que verdad, no cueste tanto Luis, y vas creando más y más informalidad. Luis, a mí Es una me- invitación a la informalidad. Bueno, sí, la verdad que ahí en mi oficina acá de Valle sí tengo a mucho pelafustán ahí vendiendo garnachas. Qué bueno que les aplican su impuesto es para que no estén tan panzones, la verdad, horrible. Pero déjame decirte, Luis, la neta, así eso de que me van a aplicar 10% a los dividendos de la bolsa, pues ya me tuve que vender aquí tantitas de las acciones de una telefónica de harto varo, pero pues esto nada más son para los Recaudan chichirucos. Oye, mucho de una cobrando. vez para no tener que pagarlos el año que Que sí, entra, ¿para ¿verdad? qué no los Pues. pagamos? Y luego que es para el seguro de desempleo, si estos nunca trabajan.
Mi secretaria sí, porque está en Liechtenstein, pero tú ya sabes que aquí... Y además un seguro de desempleo que se está planteando financiar con las cuotas que aportan De todos para la los pensión trabajadores. y para la vivienda. O sea, es un engaño, ¿no? Le quitas fondos a los trabajadores para cuando se pensionen o para su vivienda. Luis, Van a echar a estamos gasto condenados público, como ¿no? país. Todavía podemos repetir esta oportunidad histórica porque hay muchas manifestaciones. Quizás no hemos digerido el impacto que va a tener en la economía personal esta situación de la reforma fiscal. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar muy seriamente desde hoy para hacer a un lado esta contrarreforma fiscal y lograr una verdadera reforma fiscal el año O siguiente. sea, se equivocó tu tocayo, Luis Videgaray. Yo creo, digo, con todo respeto y la se le fueron estimación las que le patas, tengo a ni modo. Luis, yo creo que se pudo haber hecho algo mucho mejor y no incurrir a este endeudamiento que es muy peligroso porque requiere demasiados recursos. ¡Ah, les doy una lana al infelizaje! Más. Por definición, los impuestos son una obligación para todos los habitantes y para todas las empresas de un país, para que el Estado cuente con los recursos que le permitan financiar gastos como salud, infraestructura, seguridad y educación. Y a lo largo de los años se ha buscado la forma de cobrar los impuestos con mucha creatividad, pasando por flores, frutos, piedras preciosas y metales en el México prehispánico. Pero luego de la conquista, el sistema tributario se modificó radicalmente para dar paso a impuestos que se determinaban con base a porcentajes sobre las ventas, concesiones o permisos y los primeros peajes de puentes y caminos. Así nacieron los primeros impuestos a las bebidas alcohólicas, por cada puerta y ventana de las casas, por cada caballo flaco o por tener un perro. Pero la creatividad no necesariamente es histórica, sino había que ver el impuesto a la tenencia, traslado y sacrificio de burros, que hoy se cobra en Sonora. Ahora no es sorpresa tener que pagar nuevos impuestos, por ejemplo, a la comida de mascotas, a los refrescos y a la comida chatarra. Y la pregunta no es solo qué otros impuestos nos cobrarán las autoridades, sino cómo se traducirán en mayores beneficios para todos los ciudadanos. Qué interesante reportaje, ¿no? Digo, si Maurí de la Rúa se puso como chango enjaulado con pues bueno, creo que la gente en la calle tiene muchas dudas y también disgusto. ¿Cuánto ¿no? estimas que suba la inflación y cuánto estimas que crezca la economía el próximo año? Mira, las expectativas andan en alrededor de un 3%, que es razonable sin esto, pero sí puede inhibir la inversión y puede, además, va a causar un incremento en precios y esto puede reducir sin duda el crecimiento. El 3% me parece que difícilmente se va a dar. Entonces, es una propuesta que en lugar de propiciar la inversión, los empleos y el crecimiento, está repartiendo dinero que toma de deuda y que toma de más ingresos de las familias y las empresas para fines fundamentalmente disques sociales, que yo creo que son más bien políticos, efectivamente. Bueno, ahí lo tiene ustedes, es una conclusión bastante importante. Muy bien, claro. ¿No? Muchísimas gracias, Luis Fonserrada. Gracias, Luis, muchas gracias. Él es el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Hay que enterarnos puntualmente de cuál es el contenido de la reforma fiscal. Esta nos va a impactar absolutamente en la billetera. Lo bueno de la reforma fiscal No lo veo. y lo malo. Bueno, yo creo que yo sí veo lo bueno. Finalmente veo que Qué hay una críticos. Sí, veo que sí hay una posibilidad de empezar a mover el barco, pero de que está inacabada, está inacabada. Finalmente estamos tratando de resolver un problema, obviamente, con IVAs disfrazados, pero bueno, ahí está. ¿Y usted con qué se quede en su billetera? Gracias. Buenas noches.